Ningún saber científico nació sin haber ordenado y precisado un vocabulario propio, ya que la terminología proporciona lo que llamaríamos las piernas sobre las que se apoyará luego esa ciencia. Si nos referimos a una ciencia normal, solo se requiere dominar las técnicas del propio oficio, pero si una ciencia no está normalizada, no hay técnica que baste. Se necesita saber pensar y para saber pensar se requieren lógica y métodos lógicos, en una palabra, metodología. Pero si atendemos a su contenido, por lo común no encontramos nada de lógica y no mucho de método. En rigor, estos textos se ocupan de las técnicas de la investigación y del tratamiento de los datos, lo cual está muy bien y es altamente necesario. Solo que el método de investigar no es el método de pensar, que nuestras ciencias no se han convertido todavía en ciencias normales. Está claro que el método lógico de las ciencias sociales es el mismo para todas las ciencias calificadas de ese modo. La política es el hacer del hombre que, más que ningún otro, afecta e involucra a todos. Esta no es una definición de la política, es para proclamar desde el principio de lo que me interesa el llegar a ser, a la praxis. Pero el hacer del hombre está precedido de un discurso. La filosofía política, y más precisamente las filosofías de la política, fueron la principal fuente de inspiración de la teoría política hasta hace alrededor de un siglo. Todavía hay gran parte de los planteamientos de los problemas políticos de fondo que están referidos, aún sin saberlo, a los planteamientos que recibieron estos problemas. La ciencia política es en cambio la más reciente y embrionaria de las ciencias. El conocimiento científico de los hechos políticos en cuanto se remite a fuentes de inspiración autónomas. La filosofía utiliza su propio vocabulario técnico en el cual las palabras, aun las más comunes, asumen un contenido significante. La ciencia, toda ciencia, hace otro tanto. Su vocabulario se inviste de cierta modalidad característica del significado, lo que equivale a decir que la filosofía y la ciencia son lenguajes especiales. La división primera y más elemental debe hacerse entre el significado emotivo y significado lógico de las palabras. Vale decir entre dimensión emotiva y dimensión lógica de un mismo lenguaje. Recurramos a un ejemplo que busca presentar dos casos límites, la poesía y la filosofía. En este campo, la dimensión emotiva del lenguaje no nos interesa tanto en su variedad estética como en su conexión con la acción, y nos interesa especialmente en el lenguaje que puede designarse, en su precipitado político, como lenguaje ideológico emotivo. Retomemos el hilo de nuestra exposición. Nos hemos propuesto aclarar qué es el conocimiento científico a diferencia del conocimiento filosófico, haciendo referencia a ciertas modalidades en el uso del lenguaje. Pero antes de hablar de los usos especiales del lenguaje, los conceptos especulativos, esto es, los elaborados en el dominio del lenguaje filosófico, se prestan de modo particularmente adecuado para ilustrar qué sucede o mejor qué puede ocurrir durante la transmigración de determinadas preposiciones desde un lenguaje especial al lenguaje corriente. En primer lugar, para entender cabalmente la proposición "la libertad es la aceptación de la necesidad", hay que saber utilizar y comprender la dialéctica. Libertad y necesidad, que al comienzo son opuestas y se oponen una a otra, terminan después fundiéndose en una síntesis superior de libertad-necesidad que las funda y corrobora. La libertad, decía Hegel, es la necesidad transfigurada. En segundo lugar, debemos reparar en el estatus histórico de la historia de la filosofía y más precisamente en el concepto escolástico y luego kantiano de la libertad. El estado de la cuestión es el siguiente.
Se rechaza la libertad definida como liberum arbitrium indifferentiae, la libertad como arbitrio, y se procura reformular en términos dialécticos la relación entre libertad y límite, relación, relación que en el dominio de la moral fue entendida por Kant como la relación entre la libertad y el deber, y que Kant formuló en el concepto de la autonomía, la libertad. La libertad ética como autoobligarse a una norma. En tercer lugar, debemos adherirnos al presupuesto metafísico que está en la base de la especulación idealista, la identidad de lo racional y lo real, de la esencia y la existencia. En cuanto a la libertad y la necesidad, Hegel no rechazaba solo la solución kantiana, entendía sobre todo transferir la noción de libertad como un límite a un contexto más vasto que el ético. Lavoisier lo cambió todo de golpe, inventando una nomenclatura sistemática en la cual las sustancias se individualizaban por su estructura y condiciones y eran reducidas con precisión a elementos simples, combinados según números atómicos, lo que equivale a decir que la química nace como ciencia en el momento en que se convierte en un salto en lenguaje artificial, provisto de un altísimo potencial deductivo. Admitimos que el caso de la química es un caso límite, pero sirve para centrar magníficamente el punto. El ejemplo vale también para aclarar la noción de lenguaje artificial diferenciado de los lenguajes que, aun convertidos en especiales, siguen siendo naturales. Mi nombre es Valeria Ruiz Méndez y yo les voy a hablar acerca del segundo apartado, ciencia y filosofía. El primer subtema es el lenguaje y el pensamiento. Nos hace la pregunta de cuál es la relación entre el lenguaje y la conceptualización, entre la palabra y el pensamiento. Nos da 4 respuestas. La primera la separa absolutamente. El pensamiento no es lenguaje. La segunda las identifica. El pensamiento y el lenguaje son lo mismo. La tercera nos dice que las palabras sirven para comunicar el pensamiento. Y la cuarta nos dice que las palabras sirven tanto para hablar como para pensar. Y por más que el lenguaje no es pensamiento, no existe el uno sin el otro. Por lo tanto, la comunicación, el lenguaje, es la capacidad de nosotros al pensar. 2. El significado. Las palabras significan porque evocan o denotan de alguna manera una imagen. Las palabras son símbolos lingüísticos. Sartre afirma que nosotros conocemos 3 modalidades: perceptivamente, por concepto o por imágenes. En otras palabras, las palabras poseen un significado eminente o perceptivo, o eminente ideativo, o bien típicamente alusivo. 3. El conocimiento empírico. ¿Cuál es su fin? Este quiere decir a través, hacer una experiencia tangible, táctil, directa de algo. De modo que este conocimiento se define como aquel que se afinca en la experiencia, refleja y recoge su material. A nosotros nos interesan ya que la ciencia política, la sociología, la psicología social y la economía son conocimientos empíricos. Responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es lo real? ¿Cómo es lo hecho? Nuestra finalidad es comprobar cómo son las cosas para llegar a comprender describiendo. El número 4 es el conocimiento especulativo. ¿Cuál es, entonces, el uso del lenguaje? La pregunta de la investigación filosófica no es cómo, sino por qué. El conocimiento especulativo tiene un fin que no puede satisfacerse con una respuesta descriptiva. El conocimiento filosófico no es empírico, sino literalmente metafísico. Va más allá de los hechos, de los datos físicos. Las palabras aquí significan mucho más de lo que representan. Su significado no resulta agotado por ningún conjunto de representaciones. Son ultra representativas porque están más allá de cualquier representación. Y omnirepresentativas porque reúnen entre sí todas las representaciones posibles. Ciencia y filosofía como niveles de la verdad. En el dominio de lo empírico, el lenguaje tiene uso representativo, mientras que en el campo metaempírico, uso ultrarrepresentativo. El conocimiento científico establece relaciones causa-efecto. La ciencia es animada por el porqué. En el contrario, la filosofía, la explicación, la respuesta a los porqués. 6. La ciencia política como conocimiento en la aplicación. La ciencia política, como otra ciencia empírica, también debe comenzar por su conocimiento descriptivo, en el cual prevalece el significado de la observación de las palabras, donde un comprendedor que describe condiciones
y fundamenta la explicación. 7. La filosofía y la filosofía política. Su función es la evasión del mundo fenómico que nos permite conmensurarlo y modificarlo. Un ejemplo es la deducción política a partir de la filosofía de Marx, la jurisdicción. El entendimiento de Marx como circula en el dominio del lenguaje corriente que la dictadura del proletariado está destinada a una vida efímera y provisoria. Marx parte del concepto hegeliano del Estado ético. La sociedad del futuro será una sociedad sin Estado y el proletariado se adueñará del Estado para destruirlo. Deducir la política práctica de la filosofía solo conduce a conseguir resultados completamente diferentes de los que la teoría confía tener. 8. Consideraciones finales sobre la filosofía política. La filosofía política comprende fundamental el discurso político, dado que es fragua donde se elabora la legitimación o inversamente la invalidación de la polis. La ciencia política brota de la fuente de la meditación especulativa y no ha sido bien definida hasta hoy de la filosofía política, que constituye muchos aspectos de sus ingredientes implícitos. Sobre la ciencia política. Si la filosofía es difícil de entender, la ciencia empírica de la política, en cambio, es difícil de hacer. El politólogo es un observador, cuya materia de información es imprimis. El lenguaje de la política práctica y el lenguaje nos informa que los comportamientos del ciudadano o del político. Ahora bien, si el conocimiento científico requiere de lenguaje especial, se infiere de ello el lenguaje observador. Hola, yo soy Daniela Pedraza Galindo y voy a comenzar hablando sobre qué es la ciencia. En este contexto, la ciencia se define como el conocimiento comprobable y que es imposible contradecir desde el punto de vista lógico. Este es obtenido mediante ciertos procedimientos estructurados, infundados y repetibles. La función de la ciencia es propiamente la de comprobar si determinadas propiedades están presentes o no, y en qué grado en el fenómeno observado. A partir de esta ciencia se desarrolla otra que es empírica, lo que quiere decir que se funda en la investigación, y la investigación produce a su vez datos que debemos saber manejar. Los datos fácilmente se pueden definir como informaciones colocadas dentro de palabras. La lectura también nos habla sobre el Homo economicus, que es una medida incorporada a los comportamientos de los observados, es decir, se razona con números y hace más presencia en las ciencias económicas y políticas. Ya teniendo definida la ciencia, Sartori nos plantea que las ciencias sociales son más difíciles que las naturales, pero no está de más decir que ninguna ciencia triunfa sobre otra, al contrario, todas estas se complementan. Aclarado esto, sí es importante decir que hay una enorme distancia que separa a las ciencias del hombre de las ciencias de la naturaleza. Las ciencias naturales se han diversificado a tal punto que ya no admiten un único modelo de cómo ha de ser la ciencia, y esto las hace ver más avanzadas. Un ejemplo podría ser la ciencia política, la sociología o la psicología social, que se encuentran todavía en graves apuros. En cambio, otras ciencias han avanzado más y por lo tanto han demostrado que todo puede hacerse mejor. Sartori hace mención también de otras ciencias como la geología o la física, que tienen en común la especialización de sus respectivos lenguajes. Las relaciones entre los significados y las palabras tropiezan con el problema de la ambigüedad, es decir, pocas palabras, muchos significados. Con este problema se impone el surgimiento de los lenguajes especiales. Hay que plantearnos la pregunta, ¿cuánto se ha avanzado? Desde este punto voy a tocar el tema de la economía en específico, que es la ciencia social que ha conseguido un nivel satisfactorio de cientificidad. La economía ha logrado sistematizar el lenguaje, constituido realmente en un lenguaje especial. El economista no cambia de lógica, no salta de la lógica de la identidad y de la no contradicción a la lógica dialéctica. La economía está más avanzada que las otras ciencias sociales por una razón objetiva. La ciencia política y la sociología podrían recuperar mucha distancia si hiciesen lo que el economista ya hizo, sistematizar de verdad los respectivos instrumentos lingüísticos. Después está el método y las técnicas de investigación. La lectura también toca el tema del método y las técnicas de investigación.
que son dos conceptos diferentes, pero se necesita de ambos para mantener una estructura correcta. A partir de esto, se deduce que está bien volver a la noción de teoría y rehacerla. La teoría es más que nada la parte llamada pura de cada ciencia y puede remitirse al conjunto de sus términos teóricos. El elemento caracterizador de todo conocimiento científico reside en su comprobabilidad o falsificabilidad. Como una conclusión final, podemos ver que las ciencias sociales han debatido por sobre todo en el campo propiamente metodológico, es decir, la relación entre la teoría y la investigación. La prioridad dada a esta problemática es perfectamente explicable, pero no justifica el olvido de otra relación, la relación entre la teoría y la práctica.